Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Un día más empezamos nuestro carrusel de los más leídos. Día especial, día de encuentros, dos de nuestros equipos más importantes acercándose a la final. Todo un año esperando para encontrarse dos grandes aficiones, las aficiones de Málaga y de Cádiz. Pero antes de nada, vamos a conectar con nuestro enviado especial. David, ¿qué se cuece por Málaga? ¿Qué tal, José Carlos? Pues nada, en Málaga estamos en plena temporada literaria, porque llega la primavera, llegan las ferias del libro, llegan las entrevistas a los escritores, llegan este tipo de cosas. Así que aquí estamos, batiéndonos el cobre. Bueno, chicos, buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos? Bienvenidos. Esto no es el carrusel literario, no es el tiempo de los escritores, sino que, como todos sabéis, es el café de la factoría y yo soy JC Sánchez. Hoy, como habéis visto, tenemos a un pedazo de escritor, a un gran tipo que se ha prestado a esta pequeña broma, teniendo en cuenta, bueno, pues todas estas turbulentas y truculentas noches de Champions y de fútbol que tenemos por aquí, que seguro que los grandes amantes del deporte, como somos, entre otras cosas, él y yo, pues estamos disfrutando. Y como él también muy bien dice, estamos en el mes de mayo, estamos en época de escritores, estamos en época de feria del libro y estamos en época de firmas. ¿Y qué tal van tus firmas, David? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas noches. Bueno, la verdad es que por ahora no me puedo quejar. Aquí en Málaga hemos hecho 2 sesiones de firmas y aprovecho para decir que este sábado estamos en Sevilla, en la Feria del Libro de Sevilla. A las 8 de la tarde tengo una sesión de firmas en la caseta de Sensei Comics y a las 9 damos una charla en el marco del Biblioforum con Chaperea y amigos. Y vamos a hablar un poquito de la ciencia ficción y cómo entra la ciencia ficción en otros géneros y eso. Fenomenal. La verdad que vas a estar muy bien acompañado allí en Sevilla, rodeado de amigos, buen sitio. Y bueno, pues como estamos viendo y estamos siguiendo además también un poco por Twitter, esperándote con muchas ganas, mucha gente que vayas por allí también, igual que aquí, bueno, igual que allí en Málaga. Y por Madrid vendrás, ¿te veremos por aquí por Madrid? Pues por Madrid no está planeado. Lo que pasa es que en Madrid van muchos escritores. Todos los escritores quieren ir a Madrid. Al final, claro, la editorial no puede llevarlos a todos porque no cabemos. Así que a mí este año me han dejado por aquí, por el sur, y el año que viene, pues ya veremos. Bueno, es buen sitio también para allí. Si no, de todas maneras, sí, te raptamos y te vienes para acá y aunque sea, bueno, pues... Yo me dejo raptar, o sea, yo estoy dispuesto. Fenomenal. Bueno, chicos, para aquellos que, bueno, pues no conozcáis muy en profundidad quién es David, voy a pasar a presentároslo. Ya lo habéis visto. Es un gaditano con mucha retranca de 36 años, que es licenciado en periodismo con su posgrado en diseño multimedia. Que además ha trabajado para emisoras de radio como la cadena SER, por eso también un poquito este pequeño guiño del principio, y para periódicos como el Correo de Andalucía o el diario AS. Y como yo decía en algún momento, no, pues que viva el deporte, oiga, y ya está. Ha sido, entre otras cosas, finalista del premio Fernando de Lara 2012 y ganador del prestigioso Is Libris como autor de Revelación 2015 ambos por, si no recuerdo mal, David, tú me corriges, El Guerrero a la Sombra del Cerezo, ¿vale? Sí, sí. Que además El Guerrero a la Sombra del Cerezo enamoró a muchos, entre ellos a un gran amigo como es Juan Luis. Juan Luis, desde aquí, saludos si nos estás viendo. Que además, por seguir un poco avanzando en este punto y introduciéndose un poquito más a David, es un ferviente y declarado seguidor del mundo del cómic, del cine y de las series de televisión. Además, le podemos ver tuiteando muchas veces sobre determinado tipo de series. Incluso esta última semana hemos estado ahí cruzando también tweets con el tema del Ministerio del Tiempo, ¿verdad, David? Sí, claro. Y demás, con la serie del amigo Olivares. Claro, es que Javier Olivares además se presta mucho en Twitter a charlar con los seguidores y eso es maravilloso. Eso es fantástico, sí que es verdad. Colabora con Giant Magazine y con webs como Zona Cero y Generación Pixel. Y la novela que está ahora mismo presentando, bueno, con la que está firmando, que es Hijo del Dios Binario, está siendo, pues bueno, toda una revolución en el mundo editorial, ¿no? Ha sido publicada por
por suma de letras de uno de los sellos de Penguin Random House, que cuando decimos Penguin Random House, David, es como decir el Real Madrid o el Barça o el Manchester, porque no se nos enfade nadie, o el Atleti, que está ahí estupendo de las editoriales, ¿no? Es un enamorado declarado de la cultura japonesa. Coincido. Ahora le preguntaremos un poquito a las razones y el por qué. Bueno, pues su primera novela está ambientada además en la época medieval japonesa, y también hay bastantes guiños en Hijos del Dios Binario a Japón y a la cultura japonesa, ¿no? Y colaboras también desde hace algún tiempo con la web El Peso del Aire, que es una web además de temática precisamente pues asociada a la cultura y al mundo japonés, ¿no? Antes de empezar con la primera pregunta, David, recordarles a los amigos que nos estén viendo que podéis hacernos llegar vuestras preguntas directamente por el chat que está abierto, que tenéis habilitado desde aquí sin ningún tipo de problema, si nos deja Hangouts, porque la verdad es que está hoy que parece que sí, que no, que caiga un chaparrón, pero bueno, yo abriré el chat y podéis pasarnos vuestras preguntas sin problemas, y si no, a través de la cuenta de Twitter con el hashtag Hijos del Dios Binario la podéis hacer llegar sin ningún problema. Se la transmitiré como nos lo han hecho llegar también a otros compañeros a través de este mismo hashtag, para entrar dentro del sorteo del lote de cómics que amablemente nos ha cedido la editorial Yermo. Desde aquí, muchísimas gracias a Yermo. Y ya sin más preámbulo, David, nos metemos en el lío. Tenemos mucho que aprender de Japón, que yo creo que era la pregunta que más ganas tenía de hacerte. Pues bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos que aprender en general de la cultura asiática. Es cierto que Asia y Japón en particular ha asimilado muchas cosas de la cultura europea. Pero el problema que tenemos es que en Europa somos bastante etnocentristas. Entonces aquí apenas se estudia el pensamiento oriental, apenas se estudia la literatura oriental. La estética japonesa comenzó a llegar en el siglo XIX a través de movimientos como el japonismo, de pintores, ¿no? Como Van Gogh, Gauguin y cosas así. Y ahora estamos empezando a descubrir, parece que la gastronomía japonesa, que la literatura japonesa más contemporánea. Pero nos queda mucho por aprender de Japón, mientras que Japón sí ha asimilado mucho de nosotros, la verdad. Y yo quería también preguntarte al respecto bueno, sobre todo con lo que tiene que ver con tu primera novela, con El guerrero a la sombra del cerezo. Sí. ¿Qué es lo que te atrajo fundamentalmente del Japón feudal, ¿no? Para decantarte por él, decantarte por el Japón feudal precisamente para ambientar tu primera novela? Porque tiene un curro de lo suyo, vamos. Sí, sí. Bueno, la verdad es que no fue decantarse como tal, no fue como una decisión, ¿dónde puedo ambientar mi primera novela? La voy a ambientar en el Japón feudal. Ese no fue el proceso. Yo siempre he sido lector asiduo pero bueno, desde la adolescencia, vamos, desde que se traducían pocos autores, pues yo buscaba las traducciones que había de Yukio Mishima o de Eiji Yoshikawa. Luego, cuando empezó a llegar el manga a España, pues leía mucho manga histórico de Kazuo Koike, por ejemplo. Con lo cual, cuando tú creces leyendo a autores japoneses y informándote, documentándote sobre el pasado histórico de Japón, al final es que lo sientes como tuyo. No son referentes que te resulten ajenos, sino que te resultan tan próximos y tan familiares, pues a lo mejor casi como a un japonés. Con lo cual, al final, la decisión de ambientar mi primera novela en el Japón feudal no fue tal, sino que me llegó la idea de una historia, de un relato que se ambientaba en el Japón feudal. Y como tú decías, es una locura, porque realmente es una locura a nivel de documentación. Y lo que hice fue postergarlo muchísimo en el tiempo. O sea, yo le estuve dando vueltas a la historia durante años, pero nunca me animaba a ponerme con ella porque era medianamente consciente de lo que podía suponer ambientar una novela en el Japón feudal. Lo que pasa es que cuando me quedé en el paro por primera vez, que sería hacia 2010, sí, 2010, más o menos, finales de 2009, 2010, pues dije, mira, pues si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y fue cuando empecé a trabajar en firme en el proceso de documentación y de elaboración de lo que era el guión de la novela. Ajá.
Bueno, yo creo que afortunadamente para muchos de nosotros, bueno, no sé si afortunada o desafortunadamente, bueno, no lo sé. Yo creo que en este caso, en lo que supone para tus novelas y nosotros como lectores tuyos, ¿no? Yo creo que afortunadamente el hecho de que esté ahí el paro nos empuja definitivamente a decir, bueno, pues ya nos lanzamos a esto porque ya, si es lo que queremos además hacer, pues ya cuando mejor Claro, es que, vamos bueno, a hacerlo. crisis significa oportunidad o cambio, ¿no? En griego, o sea, que al fin y Ahí, al ahí, cabo. ahí, ahí. Sí, señor. Yo creo que ese es el punto al final, ¿no? El tomar el toro por los cuernos y decir, Vamos, pues mira. yo creo que en un futuro veremos que hay una generación de autores que empezaron a escribir a raíz de esta crisis económica que hemos tenido en los últimos años. Bueno, pues mira, es un buen momento también para identificar una generación como la generación de la crisis, ¿no? Pues puede Y serlo, ya pues está. puede serlo perfectamente. Bueno, David, por seguir un poquito, debutaste como autor en Amazon, podríamos decir, Ujú. ¿no? Es un hecho este bueno, pues que te catapultó hasta tu situación, tu momento actual, ¿no? A convertirse en un éxito, sobre todo de crítica por una cantidad enorme de reseñas que te hicieron de la novela, ¿no? Eh, ¿Tú crees que Amazon o un poco el mundo de los autopublicados, ¿no? De las autopublicaciones, es una buena cantera de autores, un buen testeo para las editoriales al mismo tiempo, además también? ¿O es una moda que se acabará pasando pues como se pasan a fin de cuentas pues todas las modas, ¿no? O sea, ¿qué crees? ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver, yo creo que Amazon no es una moda, o sea, yo creo que Amazon ha llegado para quedarse. Es simplemente algo que antes no existía y ahora es un nuevo canal de publicación que se le abre a todos los autores. Antes, si no conseguías publicar con una editorial tradicional, Uh -huh. o te autopublicabas pagando tu la edición con una tirada muy pequeña que podías repartir entre los amigos y en tu localidad, Uh o -huh. no publicabas, o se te quedaba la historia en el disco duro. Ahora no. Ahora Amazon te permite llegar a muchísimos lectores. Lo que pasa es que Amazon tampoco que sea la panacea, ¿eh? Yo conozco a muchos entusiastas de Amazon y, vamos, yo, por ejemplo, a mí en Amazon la verdad es que me ha ido muy bien, me está yendo muy bien a nivel de ventas y me ha ido extraordinariamente bien a nivel de críticas. También porque yo creo que la novela ha encontrado su público y la verdad es que ha sido un público muy entusiasta y al final no hay mejor marketing que el boca a oreja, ¿no? Ese Uh marketing -huh. silencioso del lector que recomienda a otro lector es el más eficaz que hay. La cuestión es, o sea, yo creo que Amazon no, o sea, este nuevo canal de edición no va a desaparecer y yo creo que se va a consolidar. Ahora, pensar que Amazon es una cantera para llegar para las grandes editoriales, yo creo que eso no es así. Por ejemplo, un error habitual es pensar que Hijos del Dios Binario se publica a raíz del éxito del Guerrero a la Sombra del Cerezo y eso no es cierto. Cuando mi agente me ficha por Hijos del Dios Binario, ella no sabe que tengo otra novela escrita y que está a la venta en Amazon. Y cuando Suma de Letras decide comprar Hijos del Dios Binario, no tenían ni idea de que yo tenía una novela de éxito en Amazon. De hecho, mis editores se enteraron cuando yo me reuní con ellos en Madrid y se lo dije. Vamos, con lo cual, Hijos del Dios Binario ha recorrido su propio camino independiente al Guerrero a la Sombra del Cerezo. Yo creo que en un principio las editoriales sí pusieron la lupa en los grandes éxitos de ventas de autopublicados en Amazon, pero descubrieron que lo que funcionaba en Amazon no tenía por qué funcionar luego en la edición escrita. Uh Con -huh. lo cual, ya no, yo no creo que las editoriales estén mirando los grandes éxitos de Amazon para comprarlo. Vamos, al menos no es mi experiencia. Yo creo que el que decide autopublicarse en Amazon lo tiene que hacer convencido de ese canal, convencido de ofrecerle un gran producto y una gran novela al público que hay en Amazon y no lo tiene que hacer como un paso intermedio para llegar a la publicación tradicional. La verdad, puede llegar o puede que no. Sí, vamos, que no tiene por qué ser ese el objetivo. De hecho, además, cuando tu agente y la editorial se enteraron que tenías otra novela que además habías publicado en Amazon, hablo un poco porque me suena esto que te estoy contando. Tú nos dirás si es verdad o no es verdad, ¿no? Quisieron publicarla también, ¿no? O sea, han querido llevarla al papel ellos, hacer una Sí, reedición de otra manera, hacer una revisión y demás, ¿no? claro, Creo. bueno, el tema fue cuando mis editores supieron que teníamos, bueno, que yo tenía otra novela, que era El Guerrero a la Sombra del Cerezo.
Hay que decir que si tú publicas una novela en Amazon, para las editoriales eso ya es un hándicap. Es muy raro que una novela publicada en Amazon llegue a publicarse en papel. Aún así, nos pidieron el manuscrito para evaluarlo y después del proceso de evaluación, que lo hicieron como lo hace, o sea, con informe de lectura, como cualquier otra novela, como cualquier otro manuscrito que llegara a la editorial, decidieron publicarla. O sea, El guerrero de la sombra del cerezo se va a publicar en papel el próximo año. O sea, que llegará un momento en que Suma, que es la titular de los derechos, Penguin Random House, que es la titular de los derechos, me diga que retire la novela de Amazon y ellos ya empiezan a trabajar en preparar esa edición en papel, que llevará aparejada también una edición en digital, porque Penguin Random House publica en papel y en digital, pero bueno, ya será la edición que prepare para Amazon y para otras plataformas digitales Suma de Letras, no la que hay actualmente. Bien. Si te parece, David, vamos a ir intercalando también algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros amigos a través de Twitter. Voy a iniciar por aquí. Y te voy a hacer llegar, por ejemplo, la pregunta que nos hace llegar Marisa con su hashtag hijos del Dios binario, que te pregunta si has viajado a los países que se reflejan en el libro para documentarte. Eso es una pregunta. Mal, ¿eh? La verdad es que estaría bien, bastante bien. Mira, es una pregunta que me han hecho otras veces. Y la verdad es que es un pequeño juego que yo planteo con el lector, porque algunos de esos países sí he estado. O sea, he estado en varios de esos países. Y en varias de las ciudades que describo en la novela he estado. Pero no en todas. Entonces, no me gusta desvelar el misterio, no me gusta desvelar cuáles son las que estoy describiendo exactamente a través de lo que yo vivo en primera persona y las que estoy describiendo haciéndole trampa al lector. Pero claro, hay que entender que los escritores somos un poco farsantes. Los escritores no necesitamos haber vivido... Mucha gente piensa que sí, hay muchos autores que dicen, no, si yo no estaba en un sitio no puedo describirlo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque más lo llevaríamos, por ejemplo, más lo llevaríamos los autores de novela histórica si no pudiéramos describir el Japón feudal, a no ser que hubiéramos estado allí, porque es imposible, por ejemplo. Así la verdad que eso sería tremendo. Yo creo que si le dijéramos, por ejemplo, a Well con el clan del oso cavernario que si ha estado por allí, ¿no? Pues yo creo que sería un poco de aquella manera, ¿no? Exactamente. No, y además las nuevas tecnologías a los autores la verdad es que nos dispara las posibilidades, porque a través de la literatura que hacen otras personas sobre esos lugares, a través de Google Street View, a través de leer diarios de viajes sobre esas ciudades, pues, y bueno, luego echando la imaginación, claro, eres capaz de recrear ambientes que uno no conoce, o al menos tu visión desde la distancia de esos ambientes. No voy a desvelar el misterio, no voy a decir en qué ciudades he estado y en cuáles no. Está muy bien. Vamos a seguir. Quería preguntarte también, David, como tú muy bien has dicho, bueno, hemos estado hablando además también un poco de ello ahora mismo, pues bueno, tienes el contrato con una editorial importante como es Suma de Letras, Penguin Random House, ¿no? ¿Cómo ves cuando miras hacia atrás todo el camino recorrido? O sea, ¿pensaste en algún momento que llegarías a estar donde ahora mismo te encuentras o bueno, dudaste? El camino recorrido lo veo muy largo, la verdad, porque, bueno, la verdad es que ha sido largo. Dudar, vamos a ver, si pensé estar donde estoy ahora mismo, sí, era mi objetivo desde un principio. Mi objetivo era publicar en una gran editorial, con lo cual sí lo tuve en mente todo el tiempo. De hecho, por ejemplo, la primera novela, El guerrero de la sombra del cerezo, es una novela que me llevó 4 años a escribir y es una novela bastante larga. Es una novela que impresa puede llegar a las 800 páginas. Y eso no es lo habitual, por ejemplo, en el formato digital autopublicado, que suelen ser novelas más cortas, de 200 y pico o 300 páginas. Entonces, claro, era mi objetivo, pero dudar, no es que dudara. Llegó un momento en que creí que no sería posible y por eso decidí poner El guerrero a la sombra del cerezo a la venta en Amazon. Lo que pasa es que, bueno, también mi experiencia con mi primera novela me ayudó a aprender y a darme cuenta un poco de lo que buscaba la industria editorial en este país. Entonces, eso lo tuve en cuenta a la hora de escribir Hijos del Dios Binario. Y yo creo que lo que aprendí escribiendo El guerrero y luego intentando publicar El guerrero me ayudó mucho a escribir mejor Hijos del Dios Binario y a ser más hábil al intentar publicarlo a la hora de
de relacionarme con la industria editorial y creo que sí, creo que me ayudó, vamos. Creo que el camino, pero sí, vamos, hubo dudas, hubo momentos en los que creí que era imposible llegar a publicar porque la verdad es que es muy complicado para un autor inédito entrar en el mercado editorial, pero bueno, se dice que la diferencia entre un autor profesional y un autor amateur es que el profesional no se rinde nunca. Así que bueno, yo creo que algo de eso puede haber. Yo creo que es un gran... Eso sería un gran titular. Mira, hablando desde el punto de vista periodístico, yo creo que eso sería un gran titular, ¿no? Yo creo que el escritor profesional no se rinde nunca. Es la diferencia entre un amateur y un profesional, ¿no? Sobre todo relacionado con el tema de publicar. Y además yo creo que es importante también trasladarle eso a nuestros amigos porque, como sabes, bueno, pues muchas de las personas que nos ven pues están ahí en ese momento, ¿no? En aprendiendo, quieren ser escritores, quieren llegar a publicar un día. Sí. Y bueno, pues es importante no desfallecer, ¿no? Pero yo de todas maneras, José Carlos, a mí cuando me han preguntado por el tema de la publicación o gente que le gusta escribir y que quiere publicar, yo siempre digo lo mismo. Al fin y al cabo, publicar no depende de ti mismo. O sea, publicar, tú puedes escribir una gran novela, hacer un gran trabajo y no llegar a publicar, porque es que publicar es algo que está en manos de otros. Y además las editoriales cada vez son más reacias a publicar autores españoles y autores inéditos. Y si nos obsesionamos con publicar, podemos acabar muy frustrados. Yo creo que lo que está en nuestras manos es escribir la mejor novela posible. Eso sí que no te lo puede quitar nadie. O sea, trabajar a fondo tu historia, trabajar a fondo tu estilo, pulirlo, reescribir lo que haga falta reescribir. Eso es algo que solo depende de ti. Y escribir una gran novela está en tus manos. Publicarla o no, pues ya no lo está. O sea, que no nos obsesionemos tampoco con la publicación. Además, antes lo hemos hablado, hay otros cauces también, como puede ser la autopublicación, que, fíjate, en mi caso, bueno, pues fíjate dónde ha llevado. O sea, que... Sí, no, bueno, y de hecho yo siempre lo pongo de ejemplo, muchos escritores, bueno, muchos no, pero sí algunos escritores de cierto nombre, como pueda ser Matilde Asensi ahora, bueno, pues están incluso luchando por tener sus propios derechos digitales de su obra, siguen publicando con sus editoriales de toda la vida y, bueno, pues tienen el canal de Amazon, el canal de Internet, los derechos digitales del ebook y, bueno, y siguen, ¿no? Pero sí que es importante, además, y me parece una muy buena reflexión, David, el hecho de a ti lo que te corresponde como escritor es hacer la mejor obra que puedas tener dentro de ti y sacarla para que, bueno, pues aquellos lectores, tus lectores, ¿no?, la puedan disfrutar contigo. Y luego ya el resto ya depende de otro tipo de cuestiones que, bueno, pues no tenemos muchas veces mucho que decir, ¿no? Sobre, claro. Eso es. Quería preguntarte también, David, ahora que estábamos hablando precisamente de este punto, editorial tradicional, autopublicación, mixto, yo sé que además también un poco publicando con suma de letras, ¿qué me vas a decir, no? Pero sobre todo este último punto que te he estado diciendo, los híbridos, me parece que les llaman ahora, híbridos, mixtos, bueno, no sé. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, mira, yo creo que el tema, por ejemplo, de los híbridos que tú estás comentando, yo creo que es lo deseable para cualquier autor, pero muy difícil de conseguir. Yo creo que un primer paso lo pudo dar Juan Gómez Jurado, que es un autor que siempre ha tenido ventas muy fuertes en Amazon, sobre todo, y lo que ha conseguido con su última novela es que la editorial que la ha publicado Cicatriz, Ediciones B creo que es, ha puesto un precio al ebook más razonable que el habitual. Él ha conseguido que Cicatriz esté por debajo de los 5 euros en Amazon, que yo creo que es el precio que el lector de formato digital ve como razonable. Sí. Y el siguiente paso lo ha dado Matilde Asensi, que es la primera autora que ha conseguido retener los derechos digitales de su obra, publicando con una gran editorial, porque El regreso del Catón, ahora mismo no sé qué editorial es, no sé si es de Planeta, bueno, no estoy seguro, la verdad. No recuerdo, pero vamos, lo vamos a mirar en un momento y ahora mismo te lo digo, o sea, porque como tenemos la posibilidad de hacerlo aquí ahora a capón, ¿sabes? Pues se puede coger y se puede ir mirando al mismo tiempo. Pues nada, en cualquier caso, Matilde Asensi creo que es la primera autora que consigue publicar en papel con una gran editorial y retener los derechos en digital de su obra, que yo creo que es el objetivo, porque no solo ya por una cuestión de que, bueno, si retiene los derechos en digital,
pues te llevas la mayor parte del porcentaje, no te lo repartes con la plataforma de venta, sino con Planeta. Porque es que con Planeta, ¿verdad? Planeta, sí. Pues fíjate, conseguir que Planeta te ceda, o sea, conseguir retener los derechos de publicación digital con Planeta es todo un logro, vamos. También es nada más y nada menos que Matilda Sensi la que lo ha conseguido, pero claro, ojalá lo pudiéramos conseguir otros, porque lo cierto es que las grandes editoriales todavía creo que no gestionan bien los derechos en digital. Esto es un tema de debate que bueno, yo lo he hablado con mis editores muchas veces. La verdad es que mis editores me preguntabas antes que autopublicar o publicar en una gran editorial. Yo me he encontrado con una editorial grande que me está tratando fantásticamente bien. O sea, a mí lo que todo el mundo me había dicho era, pues como entres en una gran editorial, eso cogen tu novela y la trinchan como un pollo. Lo primero que te cambian es el título, luego te eliminan capítulos enteros, esta trama no sirve, méteme más escenas románticas. Y yo iba un poco con ese miedo, y es que para nada. O sea, lo que yo me he encontrado en suma, yo he trabajado con tres editores han estado trabajando en mi novela. El respeto ha sido máximo por el texto, le han puesto muchísimo cariño, no me han impuesto nada, solo me han hecho sugerencias y la verdad es que todas las sugerencias eran para mejorar, todas yo las veía positivas para mejorar la historia. Así que vamos, en ese aspecto muy bien y también muy bien en el aspecto digital, porque yo una de las cosas que le pedí era que por favor pusieran un periodo por lo menos de promoción para la novela y lo han hecho. O sea, ahora mismo Hijos del Dios Binario tiene el precio estándar de todas las novelas en digital de Penguin Random House. Pero hubo un periodo durante el primer mes, hubo un periodo de 2 semanas que la novela estuvo con un 70% de descuento. O sea, que yo creo que las editoriales comienzan a ser un poco más receptivas en ese aspecto, o al menos conmigo lo han sido. Y respecto a si me quedo con la autopublicación en digital o en papel, pues es que, vamos a ver, si consigues publicar con un gran sello, te asegura una distribución y una visibilidad que no vas a tener de ninguna otra manera. Pero esto tampoco te garantiza el éxito, porque todos sabemos que se publican muchos títulos, que cada semana llegan cientos de novedades a las librerías, con lo cual lo que está en la mesa de novedades una semana, la semana siguiente ya no está. Y si no, claro, exactamente. Y si el propio mercado te machaca. Y este mismo problema también lo tenemos en la publicación en digital, porque ¿cuántos títulos puede haber en Amazon España? ¿100 y pico mil novelas? No lo sé, o 200.000. O sea, claro, al final, exactamente, al final eres un grano en un desierto, con lo cual tener visibilidad en Amazon también es muy complicado. No, de verdad que no hay panacea, no hay grandes secretos, ni yo podría decirte que una de las dos vertientes de publicación es mejor que la otra. Al final es cómo te vaya y todo depende de que encuentres a tus lectores. Sí, la verdad que estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Y un poco por abundar en lo que comentabas anteriormente, se estaba además preveyendo que en los próximos años en Amazon se iban a llegar a publicar por encima del 500.000 de títulos. O sea, que a mí me pareció una auténtica barbaridad. O sea, una auténtica barbaridad. 500.000 de títulos, o sea, bueno, en fin, no sé cómo acabará esto, pero sí que es un poco la tendencia. Te voy a hacer otra de las preguntas que nos ha llegado a través del hashtag, David, si te parece. Sí. Nos preguntaba una gran amiga, Concha Perea, con hashtag Hijos del Dios Binario. Si se hiciese una película sobre Hijos del Dios Binario, ¿quién te gustaría que la dirigiese y por qué, David? Ostras, pues mira, me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero la verdad es que son las cosas con las que uno fantasea, ¿sabes? Sí, y yo qué sé, pues mira, yo creo que quizás por el estilo de thriller, no muy thriller de acción, sino más thriller de investigación y por el cambio de localizaciones y eso, yo pienso que a lo mejor un director que le pegaría sería David Fincher, por ejemplo. David Fincher hace thrillers muy atmosféricos, que yo creo que Hijos del Dios Binario es un thriller bastante atmosférico y además desarrolla muy bien los personajes en sus películas. Y yo creo que eso es lo que queremos todos los autores, ¿no? Que los personajes que hemos creado los cuiden muy bien y los plasmen muy bien. O sea que
vamos, David Fincher sería una maravilla, vamos, pero vamos, si me viene una oferta para adaptar la novela, yo no me voy a poner exquisito, ¿eh? No es cuestión de hablarlo. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y a mí, bueno, evidentemente yo sigo trabajando en la mía, ¿no? Pero sí que fantaseas. O sea, cuando estás un poco con ellos, fantaseas y dices, jova, si tuviésemos la posibilidad en este caso, pues ves a otros grandes títulos que son llevados a la pantalla y te gusta cuando ves la película, ¿no? Y dices, jova, ¿y cómo sería a lo mejor, y quién sería este personaje en el que yo estoy trabajando si lo llevaran al... ¿Y qué me diría el director? Y a la hora de adaptar el guión y tal, es inevitable, yo creo, plantear. Claro. ¿No? Es inevitable. Sí, y además nos sucede una cosa. Somos una generación de autores, yo creo que de una narrativa muy cinematográfica, porque lo comentaba en otra entrevista también, en el pasado, ¿no? Los autores, sobre todo, se alimentaban de la narrativa escrita. Pero hoy día, por mucho que tú leas, puedes leer, si lees mucho, a lo mejor 50 títulos al año, 50 novelas al año o 60 novelas al año, pero series de televisión ves a diario y películas ves todas las semanas. Con lo cual es que hemos consumido más narración audiovisual que narración literaria, con lo cual al final somos una generación de autores que cuando nos lees te das cuenta que tenemos mucha influencia del cine y de la narrativa audiovisual. Muy visuales, sí, que es verdad que en todas las escenas hay mucho de esto, ¿no? Voy a leerles a nuestros amigos sin hacer mucho spoiler, pero algunas algún pasaje de algunas frases con las que me he ido quedando, ¿no? Y que me parecen interesantes de Hijos de Dios Binario, un poco pues para comentarlas contigo, ¿no? Dices, la esperanza es lo único que permite mantener el orden, que las personas colaboren entre sí por un bien común. La desesperación, por el contrario, nos convierte en lobos, siembra el caos. Me parece brutal. Por seguir un poco avanzando, yo es que me emociono, a mí se me ponen los pelos de punta, macho, con estas cosas, pero bueno. Por decir alguna más, ¿no? Dice, la libertad tiene un lado amargo. Un hombre no puede vivir sin cargas ni preocupaciones, sin lastres que lo aten al suelo. Necesitamos volar, pero no perdernos en el vacío. Joder. Esto es también bastante profundo. Ahora nos dices dos más y ya te dejo que nos digas, ¿no? Dice, el agua les ayudará a sobrevivir, pero solo las estrellas harán que su vida merezca la pena. Pues también muy filosófico, ¿no? Y la última, el entretenimiento hace tiempo que ganó la batalla a la información. Total. O sea, plan total de esta frase. O sea, total. O sea, ahora dinos tú a ver qué... Porque, macho, o sea, a mí me parece auténticamente... bueno, las cuatro frases de mucho impacto, pero sobre todo la última es que digo, joder, esto es lo que está pasando ahora mismo. O sea, es lo que nos está pasando aquí. Bueno, lo cierto, bueno, para empezar, yo es que a veces cuando leo por Twitter que hay gente que está leyendo la novela en ese momento y va poniendo frases, ¿no? Citas de la novela, yo digo, coño, yo eso lo he escrito de verdad, porque es que hay veces que uno dice, joder, tío, yo en mi día a día yo no digo estas cosas, ¿sabes? Yo hablo de otras cosas, yo hablo de fútbol, yo hablo de qué vamos a comer mañana, lo que pasa es que, claro, cuando te pones delante del ordenador llega un momento en que supongo que las reflexiones que te guardas para ti las tienes que plasmar en lo que escribes, porque si no, no tendría alma el texto que estás desarrollando. O sea, al final, sí, o sea, las citas que has elegido además son cosas que dicen mis personajes, pero también son cosas que pienso yo y supongo que por eso suenan sinceras. Este último caso que decías, el tema de la información y el entretenimiento, bueno, que el entretenimiento lo ha ganado la batalla de la información, yo creo que es un axioma del periodismo moderno realmente. Una de las protagonistas de la novela, Alicia Lagos, es una periodista, bueno, que desarrolla una de las dos investigaciones, ¿no?, que hay en la novela. Y cuando está charlando con otro periodista, una de las cosas que dicen es esto, ¿no? Que la batalla la ha ganado, que el entretenimiento la ha ganado la batalla de la información, y es totalmente cierto. Es que hoy día ya incluso si nos ceñimos al terreno digital, te das cuenta que incluso los grandes periódicos de referencia están usando titulares de linkbaiting. Es decir, a mí lo que me enseñaron en la carrera era que un titular tenía que condensar la parte más importante, tenía que condensar la esencia de la noticia, ¿no?
Y hoy día no, hoy un día los titulares se construyen para captar el interés del público, no te dicen lo que es, sino que son un cebo para que tú piques y que la web del periódico consiga un clic, con lo cual es que es bueno. Y bueno, la novela, el tener una protagonista que es periodista, una de las cosas que me permitía es hacer una proyección de cómo será el periodismo en el futuro, dentro de varias décadas, porque Hijos de Binario se ambienta varias décadas en el futuro. Y bueno, he hecho una proyección en base a cómo está el periodismo hoy día, cómo estará dentro de unas décadas. Y bueno, la proyección está un poco peor todavía. Bueno, yo creo que además hay un ilustre de las letras de este país que, bueno, que no a todo el mundo le cae muy, muy bien, como es Pérez Reverte, que también viene del periodismo, que yo creo que estaría muy de acuerdo contigo, porque además él es tremendamente crítico también con la profesión y, bueno, yo creo que en territorio comanche ya lo era, también viviendo un poco su momento como corresponsal en los Balcanes y ahora es tremendamente crítico, con frases un poco pues del estilo de que en prime time en los telediarios no se pueden ver escenas demasiado cruentas de guerra porque los niños, bueno, pues se escandalizan Claro. y la sensibilidad occidental se escandaliza, pero sin embargo luego nuestros hijos se pueden ir después de una hora a ponerse delante de una PlayStation 4 a pegar tiros matando zombies y eso no les escandaliza absolutamente nada, ¿no? Bueno, un poco por hacer la metáfora, pero que yo creo que va un poco los tiros por ahí, ¿no? No, pero además es que es totalmente cierto, porque, por ejemplo, hay una escena en la novela en la que Alicia Lagos, que trabaja para un periódico de Madrid inventado para la novela, para Progreso, su editor jefe le dice, oye, mira, tus textos, tus reportajes son buenos, pero estás bajando el número de visitas. Y si no tienes un mínimo de 3.000 visitas en cada reportaje, no te podemos mantener en plantilla. Es una exageración de lo que está pasando ahora. Claro, pero es que yo estoy seguro que vamos a llegar a eso. Bueno, y probablemente ya esté pasando en algunos sitios eso. O sea, al final es una crítica a la profesión. No es tanto una crítica a los profesionales, sino a cómo está montado el negocio de los medios de comunicación. Sí, bueno, de hecho, ahí vemos, ¿no? Los grandes seguimientos que tienen, bueno, pues youtubers famosos como, no voy a dar nombres, pero bueno, los youtubers famosos que tenemos por aquí, estos no tendrían ningún tipo de problemas para trabajar en Progreso. O sea, esto lo tendrían, ahora mismo, simplemente con cualquier cosa de estas tendrían más de 3.000 sin, vamos, pero, o más, y triplicarían incluso eso. Cuidado con lo que dices, que ahora mismo estamos en YouTube. O sea, Sí, no, o sea, a mí YouTube me parece una cosa fantástica y los booktubers me parecen gente fantástica, de hecho, además con una inventiva y hacen una proyección además importante de lo que tiene que ver con el mundo literario a un público además tremendamente joven que yo creo que se había perdido de la literatura en una época y ahora está regresando poco a poco con muchos títulos además también clásicos y eso me parece fenomenal, ¿no? Y ahora están los bookstagramers, incluso, que ya es mezclar Instagram con yo qué sé, ya que me pierdo con tantas cosas. Sí, pero bueno, a mí me parece apasionante. Yo reconozco que tengo una cierta predilección por todo el mundo de las bueno, pues todo lo que tiene que ver con las redes y hay que estar un poco también ahí al día, ¿no? Pero en fin, quería preguntarle también, David, precisamente al respecto de redes sociales y de social media, ¿no? Porque bueno, pues no dejas de ser un experto en estos medios, ¿no? Y sabes un poco pues, de su importancia. Y para un autor novel, venderse, promocionarse, la imagen de marca de la que tanto hablamos en nuestros blogs y demás, yo creo que es fundamental, ¿no? ¿Qué nos recomendarías a todos los que estamos un poco comenzando y queremos, bueno, pues ganar nuestro pequeño huequito entre los lectores, ¿no? Queremos, o sea, tener esos, pues no sé si 3.000 clics, pero pues por ahí, un poco a ese nivel. ¿Qué nos recomendarías? Pues mira, yo voy a recomendar primero lo que no se debería hacer, que es lo que hace casi todos los escritores y casi todas las editoriales, que es spamear al personal. O sea, tú ves los timelines en Twitter, por ejemplo, de algunos escritores o de algunas editoriales y son un rodillo de publicidad. Y eso no sirve absolutamente para nada. Es más, yo no creo que las redes sociales no son un canal de venta realmente. Las redes sociales son un canal para dialogar con tu público,
para dialogar con otros autores, para generar interés, aportar contenidos que sean útiles a la gente que te sigue, contenidos que sean interesantes. Y de vez en cuando, pues puedes soltar una píldora de publicidad o decir, mira, se ha publicado una reseña de mi novela o esta semana la tengo de promoción o una cosa así, pero lo que no puedes hacer es publicar publicidad todos los días porque es que no te va a seguir nadie. Además, hay que tener en cuenta que tu público de Twitter es el que es. O sea, tú puedes tener 1.000 o 3.000 o 10.000 seguidores, los que tengas, pero siempre son los mismos. Si tú los machacas con publicidad, esa publicidad solo va a llegar a los 1.000 mismos seguidores. Claro, con lo cual es que no tiene ningún sentido. Es mejor estar en Twitter, ser tú mismo, ser natural, no impostar un personaje que no eres, interactuar con la gente, comentar con la gente, hablar de lo que te apasiona, que es la literatura, y vas creando una comunidad alrededor de tu cuenta de gente que se interesa en lo que tú publicas y que se puede llegar a interesar en lo que tú escribes. Pero no machaques con publicidad. Yo creo que ese sería el principal consejo. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo también en este punto porque al final yo creo que cansas, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, que pues no está mal decir, oye, chicos, que mira, que he escrito esta novelita y tal, a ver qué tal, a ver qué os parece, o que mira lo que han dicho de mí en ella, o sea, en esta reseña o en la otra, pero constantemente tal, yo creo que al final, bueno, pues cansa un poquito, ¿no? Sí. David, otro más. Me gustaría que nos contases, bueno, pues cómo surge la idea de pasar a una historia medieval, pues de celos, venganza en el Japón medieval, como es tu primera novela, El guerrero de la sombra del cerezo, a un thriller pues, psicológico con tintes futuristas, como es Hijos del Dios Binario, ¿no? Aunque por lo que te he leído también en otras entrevistas, pues siempre comentas que no hay tantas diferencias entre una y otra, ¿no? O sea, que no hay tantas. Sí, claro. Dicho así a lo mejor sorprende un poco porque las temáticas y las ambientaciones son totalmente opuestas, pero el lector que ha leído las dos se da cuenta que hay una serie de filias, ¿no? de temas a los que un autor suele recurrir que están presentes en las dos novelas. Y luego, en ambos casos, en las dos novelas, yo intenté que fueran historias que engancharan al lector, que fueran de lectura casi compulsiva. Y creo que eso es algo que comparten las dos, que son novelas que no tienen lagunas en la narración, que son historias que siempre avanzan. El cambio de temática tan radical, bueno, hay que tener en cuenta que El guerrero de la sombra del cerezo me llevó, bueno, es una novela en la que yo he trabajado 4 años o incluso un poco más entre documentación, escritura y luego revisiones, porque es una novela que he reescrito muchas partes, la he revisado 2 veces de principio a fin. Y durante todo este proceso, además, yo prácticamente solo leía ficción ambientada en el Japón feudal y solo leía ensayos y documentación sobre esa época de Japón, porque no es solo ambientar históricamente la novela, sino que todos los personajes de la novela son japoneses, con lo cual tenía que expresar la manera de ser y la manera de sentir y la visión de la vida que tiene un pueblo muy ajeno a nosotros culturalmente y además que en su, digamos, como eran varios 4 siglos atrás, ¿no? Entonces yo me obligué a sumergirme en la sensibilidad de la cultura japonesa durante muchos años. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando di por zanjado El guerrero de la sombra del cerezo, yo estaba totalmente saturado de la temática y, claro, lo que necesitaba era oxigenarme un poco creativamente. Con lo cual, al final dije, mira, voy a intentar escribir algo de otra de mis grandes pasiones, que es la literatura de género, la ciencia ficción, y voy a intentar escribir un thriller, porque además... ya te comentaba antes que El guerrero en un principio, El guerrero a la sombra del cerezo, tuvo muy buena recepción. Por ejemplo, fue finalista del premio Fernando Lara de Planeta. O sea, tuvo una recepción muy positiva, pero no consiguió convencer a los editores, porque los editores decían temática japonesa, un autor inédito, esto es muy arriesgado para el mercado español. Con lo cual yo dije, bueno, pues voy a intentar escribir una novela que sí pueda seducir a los editores. Entonces,
opté por una de mis grandes pasiones, que es la novela de ciencia ficción, pero lo enmarqué dentro de un género que es el thriller, que tiene más posibilidades de ser publicado. Entonces, digamos que fue mitad la necesidad de cambiar de registro después de una relación tan intensa, ¿no?, con mi anterior novela, y mitad intentar escribir algo que pudiera llamar la atención, que tuviera punch para la industria editorial. O sea, que esos son los motivos. De todas maneras, quien lea El guerrero a la sombra del cerezo, o quien lo haya leído, y lea Hijos del Dios Binario, verá que El guerrero a la sombra del cerezo, una de las dos tramas en torno a los que gira la novela, es un thriller de investigación realmente. Con lo cual, ahí está el nexo también. Claro, con lo cual, al final, Hijos del Dios Binario tiene cierta continuidad en ese aspecto, porque también es un thriller. No, y sobre todo tiene su punto, Hijos del Dios Binario, ¿no?, en muchas de las cosas que propones como elementos futuristas, ¿no? A ver, pues de aquí a unos años, a ver si es verdad que las cosas tienden un poco por ahí, ¿no? Las pantallas flexibles, las cosas un poco que nos presentas que, joder, pues según estás con el asunto dices, es que yo no lo veo esto tan... Era el objetivo, lejos, ¿no? Claro, era el objetivo. Hombre, yo, mira, cuando empecé a diseñar el universo narrativo, ¿no?, en el que se iba a desarrollar Hijos del Dios Binario, decidí ambientarlo en un futuro cercano, a pocas décadas vista, aunque en la novela en ningún momento se especifica en qué año se desarrolla. O sea, eso lo dejo, las coordenadas temporales las dejo a decisión del lector. Claro, pero yo una de las cosas que no quería que me sucediera era, si tú lees novelas que se ambientan en el futuro, en un futuro al que ya hemos llegado, como por ejemplo 2012, ¿no?, Una odisea del espacio, o películas como 1997, Rescate en Nueva York, este tipo de películas, ¿no?, que son clásicos, te das cuenta de... o Blade Runner, por ejemplo, que estamos muy cerca ya del futuro de Blade Runner. Claro, te das cuenta que se pasaron de frenada, ¿sabes? Se pasaron de rosca. O sea, imaginaron un futuro mucho más futurista del que realmente, como realmente ha sido. Con lo cual, yo no quería que esto me pasara. Así que lo que hice fue abrir una fase de documentación en la que trabajé mucho el tema de cómo las tecnologías que iban a aplicarse en las próximas décadas. Entonces, casi todo lo que se muestra en Hijos del Dios Binario son tecnologías que probablemente nos encontremos dentro de un par de décadas si llegamos, ¿no? Esperemos que lleguemos. Y claro, y al final el efecto que ha conseguido, y le ha gustado mucho a los lectores, porque la gente dice, jolín, es que yo voy leyendo Hijos del Dios Binario y no me doy cuenta de que se desarrolla en el futuro, excepto por algunas pinceladas como las que tú has mencionado, que dice, uy, pues esto no es posible en la sociedad actual, pero no me chirría porque lo veo próximo, ¿no? Como esos coches que se conducen solos, que ya no hace falta conducir. Claro. O, claro, las pantallas de grafeno. Sabemos que, vamos, todo el mundo sabe que el grafeno es el futuro de la industria, claro. Así que yo lo que he intentado crear es, sobre todo, un futuro muy verosímil y muy plausible. Y eso se consigue documentándote. Eso es. Vamos a buscar otra de las preguntas que nos han hecho llegar los amigos. Precisamente, bueno, pues antes de hacer la pregunta que nos envían desde Factoría, voy a pasar a la pregunta que nos ha hecho llegar Jesús Labrador, también con el hashtag Hijos del Dios Binario. ¿Tendremos más Alderbert o ciberbrujos próximamente? Pues mira, me lo están preguntando, jolines, casi en cada entrevista, y en las secciones de firmas muchos lectores me lo dicen. Y yo no quiero ser aguafiestas, o sea, yo estos personajes los creé para esta historia, y la verdad es que la historia está completamente cerrada, no quedan cabos sueltos. Lo que pasa es que es cierto que cuando tú acabas tu novela, esos personajes se quedan un poco contigo. Y si se quedan también con los lectores es muy buena señal. O sea, que los lectores te pidan más te pidan más de esos personajes es gratificante y es buena señal. Pues no lo sé, o sea, realmente no lo sé. Y en realidad, si soy sincero, tampoco depende solo de mí, porque si Hijos del Dios Binario funciona bien en ventas, puede que sea el propio editor el que me diga, oye, David, me tienes que escribir otra novela con estos personajes. Y a un editor no se lo puede decir que no. Así que quién sabe.
quién Pues sabe, mira, puede que sí. ahora además también un poco unido a esto que nos comentaba Jesús, ¿no? Ahora hago yo, lo meto también un poco en la coctelera y te pregunto directamente, ¿no? O sea, y para la tercera, ¿qué nos espera? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué estás programando? ¿Ya estás trabajando, me imagino, claro? Pues O estamos sí, oxigenando sí, otro sí. poco más? No, vamos, la tercera la llevo ya más o menos por la mitad escrita. Esto, Esto no para, esto esto sí. claro, no se puede parar, no se puede parar. Y bueno, pues la tercera, mira, la tercera vuelvo al Japón feudal, vuelvo a ser una novela histórica, pero mientras que El guerrero a la sombra del cerezo era una novela de aventuras y de tintes un poco épicos, aunque también tenía una trama de investigación, y es íntegramente desarrollada por personajes japoneses. En lo que estoy escribiendo ahora, el protagonista es un misionero jesuita español, porque la gente no, lo estoy diciendo en muchas entrevistas y algunos se habrán enterado, pero los primeros occidentales que llegaron a Japón fueron los japoneses, perdón, fueron los españoles y los portugueses. O sea, que los primeros occidentales que vieron allí fueron españoles con barba, ¿sabes? Gente con barba, con los ojos redondos. Con crucifijos. Y exactamente, y vestidos de negro porque eran jesuitas que llegaron allí a misionar, a evangelizar. Así que lo que estoy escribiendo ahora se ambienta en las misiones jesuitas en Japón en el siglo XVI. Pero es un thriller histórico, o sea que podríamos decir que está a medio camino entre Hijos del Dios Binario y El guerrero a la sombra del cerezo. Es un thriller de ambientación histórica. Y estoy intentando también que sea un thriller que tenga ritmo, que tenga ganchos. Vamos a ver, todavía me queda para acabarlo, pero bueno, en eso estamos. Y después de esto, claro, y después de esto, pues a lo mejor vuelvo, o sea, la idea sería alternar un poco, ¿no? Una novela histórica y una novela más contemporánea o incluso futurista. Bueno, ya veremos. Sí, yo creo que en este sentido, además, muchas veces cuando tengo la oportunidad de entrevistar a compañeros, escritores y demás, muchas veces hago esta pregunta, ¿no? Porque quizá además está en mi foro interno, no están en mis dudas interiores en ese sentido, ¿no? El decir, me dedico única y exclusivamente a un género, si me gusta el género de histórica o yo me veo bien en el género de histórica o en la novela negra, el thriller, como tú decías anteriormente, la erótica, romántica, chick lit, yo qué sé, de las muchas que hay, me dedico solo a esto y no hago ciertos escarceos por otras cosas y demás, o en la fantástica, para que mi público me localice aquí. Pero por lo que tú dices, ¿no? En este caso también vas un poco cambiando, que yo estoy un poco en esta idea, ¿no? También es verdad que tampoco cambias, o sea, es decir, vale, es de ambientación histórica, pero no es histórica pura, como se podría decir, sino que tiene un poco de thriller, no sé. Sí, un poco de aventura. Mira, si te coge un agente o un editor, te van a decir que no cambies de género. O sea, que te centres en un género, te abras un hueco en ese género, que ya es bastante complicado que sí, y que el lector te identifique. Es decir, que el lector cuando vaya a leer a este autor ya más o menos sepa lo que va a escribir. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no tenía ni agente ni editor cuando escribí mis dos primeras novelas ni cuando comencé a escribir la tercera. O sea que yo ya estaba escribiendo esta tercera novela cuando me ha llegado todo esto de publicar. O sea que eso también te permite hacerte una idea de este compromiso que supone no parar, es decir, no rendirte nunca y seguir escribiendo. Entonces, claro, yo hasta ahora he sido un espíritu libre y he podido decidir sobre qué escribo. No sé qué pasará en el futuro, la verdad, no sé qué pasará en el futuro. Pero lo cierto además es que esto de los géneros es una cosa que le preocupa mucho a la industria, pero yo creo que no debería preocuparnos tanto a los autores, porque a ti te viene una historia, o al menos en mi caso, a mí me viene la historia y digo, ostras, es que esta es la historia que necesito contar, ¿sabes? Esta es la buena, esta es la que hay que contar. Y esa historia, pues a lo mejor no, o sea, no se tiene por qué ceñir a un género en concreto. Tú lo que tienes, tu compromiso es escribir esa historia de la mejor manera posible. Y ya se preocuparán luego los editores de ponerle una etiqueta u otra, pero yo creo que los autores no nos tenemos que preocupar de eso. Claro, porque además también es como muy transversal muchas veces, ¿no? Van ocurriendo, se puede ir, una misma novela se puede ir, bueno, pues navegando por distintos géneros según vas avanzando dentro de la trama. Pues en un momento a lo mejor pues es erótica, en otro momento pues es un poco, la trama principal puede ser un thriller, de cuando en cuando pues hay otras cosas un poco más de contemporánea, a lo mejor tienes un flashback y te vas un poco pues a una parte de una historia y que se puede clasificar como histórica, en fin.
no sé, yo creo que es un poco pues ir navegando en distintos géneros, que yo creo que a día de hoy es un poco lo que más se lleva, ¿no? O lo que demanda un poco el mercado. Sí, es que además yo creo que no tienes por qué, o sea, tú como creador de historias no tienes por qué atarte, encasillarte a ti mismo. Además es que los géneros, es un poco lo que te estás comentando, los géneros estrictos comienzan a diluirse. O sea, en el momento en que aparece un nuevo género literario, por ejemplo, la novela negra, pues tenía unos rasgos narrativos muy marcados, muy concretos y las primeras novelas, Raymond Chandler, todos estos autores, pues sí cumplían de manera muy exacta lo que era ese género, pero porque lo estaban creando ellos. Pero ya la novela negra tiene muchas décadas, la novela negra ha evolucionado, se ha hibridado, con lo cual es que ya es muy difícil. Hay novelas hoy día que sí son muy de género, pero hay otras historias que es muy difícil decidir, oye, esto es noir, o esto es romántica, o esto es investigación, o es histórica. A mí mucha gente me pregunta, ¿pero Hijo del Dios Binario es un thriller o es ciencia ficción? Pues es que yo cuando la escribí no pensé, no tenía una etiqueta colgada, ¿no?, en la pantalla del ordenador mientras la escribía. Ante todo es thriller, pero tiene tintes de futuristas, tiene retazos de ciencia ficción también, claro, Mira, o sea, pues y de cyberpunk. sí, mira, pues respecto de esto, además voy a acudir por aquí, que lo tengo además abierto a una de las páginas que, yo no sé si es de las que más tememos los escritores o de las que más nos gustan a los escritores, que es Goodreads, ¿no? Porque yo creo que la mayor parte de los lectores es una comunidad de lectores para aquellos, bueno, yo creo que todos los que nos están viendo conocen Goodreads, ¿no? Y se acude, se ven las reseñas, se ven un poco las opiniones de las obras que se publican y que se suben y son las opiniones reales de los lectores, ¿no? De hecho, además también Hijos del Dios Binario pues tiene una media que estoy viendo ahora mismo de 3,98 sobre 5 puntos en el Rating Details, ¿no? Y más de 30 revisiones, que yo creo que es muy interesante, para ver si publica, pues eso, el 10 de marzo de este año. Y a la reseña del amigo Juan Luis la han quitado porque puede contener spoiler, así que la han quitado y han hecho una desviación directamente hacia su opinión, ¿no? Pero hay otras como, por ejemplo, puede ser la de Ancho, ¿no? Que pone 5 estrellas, ¿no? Que Ancho Cunningham, que dice la ciencia ficción parece un tema secundario durante casi toda la novela porque el rasgo principal del libro es el thriller. La investigación de Alicia Lagos, que hemos estado hablando de ella, ¿no? Y la investigación del lector sobre qué pasa dentro de Santa Marta o quién tiene que encontrar a Daniel. Mangri, por ejemplo, da 4,25 sobre 5. Habla también un poco de la novela, ¿no? Y dice que si algo le ha fascinado de la lectura es el trasfondo tecnológico que la rodea, entre otras muchas cosas. Bueno, me quedo con algunos aspectos, ¿no? Si algo le ha fascinado de la lectura es el trasfondo tecnológico que la rodea, aunque la ciencia ficción sea un elemento secundario de la historia. Pantallas flexibles, tapices luminosos, apertura con huella digital, ahí lo tenemos ya, vehículos con conducción automática, lo hemos estado viendo, ¿no? Creo que son avances que están al alcance de lo que nos podemos encontrar en un futuro no muy lejano. El gran Torrubia, Antonio Torrubia, que da 5 estrellas, además hace énfasis, dice que las da porque se las merece, que es un tecno-thriller periodístico. Bueno, Antonio yo creo que te quiere mucho, ¿no? También, pero aparte de todo esto, yo creo que también tiene razón en lo que dice. Y dice que, sí, pero Antonio no se casa con nadie, ¿eh? Por eso te digo que no se casa con nadie. Yo no le conozco personalmente, pero por lo que le leo y lo que algunos que le conocéis decís, esa es un poco así, ¿no? Como no le gusta, te puede meter un zasca. Así en toda la boca. Sí, hay muchos autores le mandan los manuscritos a Antonio Torrubia, ¿no? Que es el librero de Gigamesh, de esa mítica librería en Barcelona. Sí. Y, joder, mandarle el manuscrito a Antonio Torrubia es un deporte de riesgo, ¿eh? Porque como no le gusta, te machaca, ¿no? Pero sí. Sí, Hijo del Dios Binario le gustó mucho, la verdad que sí. Pues sí, dice un poco, ¿no? A este tecno-thriller periodístico a caballo entre Blade Runner y Neuromante, que dentro de 3 meses, lo decía entonces, en febrero del 2006, que cuando dentro de 3 meses lo veáis a la venta en las librerías y copando los primeros puestos de los más vendidos, recordad, Toliol lo leyó el primero.
estoy aquí buscando porque también Concha Perea hizo una reseña, no la encuentro por aquí ahora, no sé dónde está, pero bueno, por ejemplo, no sé cómo se lee esto, pero THNMS da 4/5 en abril de este año, ¿no? Y dice, hazte 2 favores. 1, lee este libro. 2, apunta el nombre del tipo que lo escribió y léete todo lo que publique en el futuro. O sea, yo creo que eso es un pedazo de piropo. La amiga Concha Perea, por ejemplo, dice, de nuevo David B. Gil se marca un librazo. Thriller y ciencia ficción bien cogiditos de la mano. Trama redonda, personajes impecables y un ritmo que hace que devoren las páginas. Y encima no te pega un remazo, así como me hace a mí normalmente, que me hace plas, plas, y me pega cada remazo que para qué, ¿sabes? Pero bueno, en tu caso no te lo mereces y yo sí me lo merezco. Luego, bueno, por ver si vemos alguna un poco más cercana en el tiempo a ahora, ¿no? Vaya, se ha ido de aquí. Bueno, da igual. Son un poco las reseñas que se hacen, ¿no? Sobre Hijos del Dios Binario. Y te voy a trasladar también un poco la pregunta que hacía Factoría, que preguntaba si es cierto que Hijos del Dios Binario tenga su propia banda sonora, David. Bueno, vamos a ver. Sí, el caso es que hay un compositor de música electrónica, Die Stat, que hace música electrónica, música ambient, y tuvo acceso al manuscrito de la novela y decidió componer un disco inspirado en la novela. No es que sea la banda sonora de la novela, pero, bueno. Sí, pero es un disco inspirado en la novela que tiene título francés, se llama Le Dieu Numérique, el Dios Binario. Y son 5 cortes de música electrónica que están inspirados en la novela. La verdad es que son cosas que cuando tú ves que lo que has escrito ayuda, ¿no? O puede inspirar a otra gente a crear algo, es una de las cosas más emocionantes que le puede pasar a un escritor, la verdad es que sí. Y luego ya, al margen de esto, tiene su banda sonora. Tiene una banda sonora en mi cabeza que es la lista de reproducción que yo creé para escribir Hijos del Dios Binario, porque una de las cosas que suelo hacer es, antes de ponerme a escribir una novela, creo una lista de reproducción muy larga normalmente, que es la que escucho durante todo el proceso de lectura. Es decir, lo elijo bien porque son temas que puedo estar escuchando durante 2 años. Y claro, y bueno, me la pidieron la gente de Nova, de la editorial Nova, en su página web. Publicó un artículo escrito por Gina Tost y por Antonio Torrubia sobre las bandas sonoras, ¿no? Las listas de reproducción de determinadas novelas que se habían publicado en los últimos meses, y me pidieron la lista de reproducción de Spotify de Hijos del Dios Binario. Vamos, que por Twitter tiene que estar, y en la página web de Nova si alguien tiene curiosidad por verla, o bueno, en Spotify si me busca como David Gil. Directamente en Spotify. Además, mira, yo creo que ya la tengo por aquí, más que nada por ver si podemos compartir pantalla, ¿sabes? Si pones Hijos del Dios Binario en Spotify, te tiene que salir la lista de reproducción. Sí, yo creo que, bueno, de hecho, además, creo que lo he hecho, a ver, hace no mucho, y a mí me ha salido, ahora no sé por qué narices, Hijos de Dios Binario. Además, hay muchos lectores que encontraron la lista de reproducción y han leído la novela escuchando la música con la que yo lo escribí, que la verdad es que es una de esas cosas que te permiten las redes sociales y la internet que a mí me parece maravilloso, desde luego. Mira, ahora no lo encuentra, Hijos del Dios Binario no lo encuentra, ahora no lo encuentra, pero bueno, da igual, es lo mismo. No nos ha salido del experimento, da igual. Bueno, os recuerdo, los que estáis viéndonos ahora mismo, que podéis hacernos llegar vuestras preguntas para David si queréis. Ya nos vamos acercando al final, no le vamos a entretener tampoco mucho tiempo más a David, pero no quería terminar sin preguntarte un par de cosas, ¿no? Lo primero, hacer mío un título tuyo de una de tus entradas en tu blog. ¿Piensas que ebook ha cambiado la forma de escribir? Sería una pregunta, ¿no? Y ya un poco por enlazarla con la siguiente, ¿qué se vislumbra en el horizonte y qué nos aconsejarías a quienes estamos luchando por llegar ahí a donde ahora mismo pues, te encuentras tú, ¿no? Que hemos venido hablándolo durante toda la entrevista, pero un poco por cerrarlo, ¿no? Por centrarlo un poco más.
Bueno, pues respecto a lo de si el ebook ha cambiado la forma de escribir, es un tema que traté en un artículo bastante controvertido, además de mi blog, porque puede llevar a malos entendidos, pero me basaba en mi experiencia personal, porque bueno, vamos a ver, yo creo que una buena novela y una buena historia lo tiene que ser y tiene que tener las mismas características y las mismas cualidades independientemente del formato en el que se lea. Porque al fin y al cabo el ebook solo es un canal de distribución y un soporte de lectura. La historia debe ser la misma y una buena historia tiene que tener las mismas cualidades en un sitio que en otro. Lo que pasa es que el ebook te permite hacer una cosa que antes no podíamos hacer los escritores, que es alimentarnos del feedback de los lectores. Entonces, yo, por ejemplo, con El guerrero a la sombra del cerezo me encontré que había lectores que me escribían al blog o que me mandaban mensajes a través de las redes sociales preguntándome por un aspecto concreto de la novela. No voy a desvelar nada, pero bueno, era un aspecto de la novela que yo sugería y dejaba sobreentendido. Y creí que los lectores no tendrían, o sea, lo entenderían igual que yo. Pero no, me di cuenta cuando se repetían las preguntas, incluso algunas de las reseñas que había en Amazon, que decías antes de lo de Goodreads, las reseñas de Amazon sí que dan miedo. Esas también son duras, ¿eh? Son duras y además, como te machaques la media, te caes en venta. O sea, porque es que está Sí la que ficha no del producto, ves la ficha del producto y la valoración media que tiene justo al lado. Bueno, pues en muchas de las reseñas había gente que comentaba, hay un punto de la historia que no me queda claro, no sé qué. Entonces, claro, yo sabía a qué punto se refería. Entonces, tú como autor, cuando recibes ese feedback, pues tienes la posibilidad de ir a ese capítulo o a esa escena y reescribirla de manera que quede mejor o de ampliar ese diálogo de manera que la información que quieres dar quede mejor plasmada. Y eso es algo que te permite el ebook y que no te permite la edición impresa, a no ser que llegues a tener una reedición, que hoy día ya es bastante difícil, ¿no? Tener reimpresiones y que el editor quiera dejarte modificar algo, que también es bastante complicado. En el ebook no, en el ebook es tan sencillo como cambiar el formato y volver a subirlo a la plataforma de venta. Entonces, había gente que me decía, pero es que si tú has escrito eso de una manera, esa era tu visión inicial, ¿por qué lo vas a modificar por lo que quiera, por lo que opinen los lectores? Bueno, pues así se ha trabajado toda la vida en el teatro, por ejemplo, en el que cuando se veía que una escena no funcionaba o que un gag no funcionaba, pues se cogía, en función a la reacción del público, se cogía y se reescribía para posteriores representaciones. Claro, así se trabaja también en la televisión, donde se hacen pases previos de los capítulos y si algo no funciona, se retoca. Y ahora también los escritores tenemos la posibilidad de hacer eso. Eso no significa que tú vayas a estar reescribiendo tu novela completamente, ni que tú vayas a subir un borrador de tu novela y ponerlo a la venta, ¿no? O sea, tú lo que tienes que subir, tú le vas a pedir al lector dinero por lo que estás poniendo a la venta, lo que estás subiendo a Amazon o a Lectu o a la plataforma de venta que sea. Y tú tienes el compromiso de ofrecerle un producto cerrado y pulido. Pero bueno, si tú identificas un fallo en tu novela y lo puedes mejorar, pues yo creo que eso es una posibilidad que te permite el ir, la verdad. Por eso decía que estaba cambiando la manera de escribir. Y también un poco porque se está recuperando un tipo de literatura que se perdió, que es la literatura de novela corta. Hoy día ya las grandes editoriales solo publican novelas, mayoritariamente vemos que las novelas tienen de media 400, 500 páginas, es lo habitual, o al menos la novela publicada por gran editorial. Las independientes, bueno, hacen cosas diferentes, pero bueno. Sin embargo, muchas de las novelas que triunfan en Amazon y venden muy bien en Amazon son novelas de 200 y pico páginas o de 300 y pico páginas. Es decir, hay un formato de novela que el lector de ebook está demandando y está reclamando, que es la novela más corta. Y son las que mejor funcionan en Amazon. Y yo creo que también eso se está recuperando. Yo creo que también está marcándole el ebook, le está marcando un poco al escritor qué tipo de novelas exactamente se está demandando. Claro, yo creo que además también sería mayor producción, ¿no, David? O sea, es decir, estamos hablando de, son novelas, como tú muy bien dices, pues más cortas, ¿no? 40, 50.000 palabras. Estamos hablando, pues, entre 180, 220, 240 páginas, no mucho más. Estamos en la era de la inmediatez, estamos en la era de ya, venga. 400, 500 páginas muchas veces
para lectores Claro. no Es tan que dados. sí, claro, no, el tema está en que es que a lo mejor el lector, o sea, el lector de papel, del libro en papel, que sabe que se va a tener que gastar 20 euros, 18, 20, 22 euros de media en el libro, pues a lo mejor prefiere un libro que diga, oye, me va a costar lo mismo, pues prefiero un libro que tenga muchas páginas, que me vaya a garantizar muchas horas de entretenimiento por esta inversión. Pero el lector de ebook que a lo mejor compra un libro a 2 euros o a 3 euros, pues lo que quiere es, a ese precio, lo que quiere es poder consumir más literatura, poder consumir más historias. A lo mejor es que estamos reclamando un tipo de literatura distinto para leer en el metro, a la que leemos luego en casa, en un sofá, en soporte impreso. Y si te fijas, los grandes autores de Amazon en español, ¿no? Gente como Gamboa, Blanca Miosi, Jorge Magano, los que le tienen cogido el pulso, ¿no? Al medio, se mueven en esas cifras. O sea, ellos te escriben novelas de 300 y pico páginas y publican a lo mejor o una novela al año o una novela cada 6 meses y es lo que funciona. O sea, se puede hacer muy buena literatura sin tener que ser una literatura tan extensa. Que parece mentira que yo lo diga, que he escrito El guerrero a la sombra del cerezo, que es una novela de unas 800 páginas, y Hijos del tío binario, que es una novela de 580 páginas. Pero, como te comento, no son novelas escritas pensando en el mercado digital. El guerrero ha acabado en el mercado digital, pero yo no la escribí para el mercado digital. Bueno, al final es un poco lo que decimos, ¿no? Que se escribe un poco lo que quiero escribir, lo que necesito escribir, la historia que quiero contar y luego ya, bueno, pues vemos un poco qué es lo que pasa una vez que ya la tengamos, pero sí que, Claro, porque a lo mejor si hubiera sido concebida, por ejemplo, si El guerrero hubiera sido concebida para estar en el mundo digital, pues igual se hubieran hecho 2 partes, ¿no? De los 800 y pico que tienes, se hubieran hecho 2 partes, hubiéramos tenido 2, no sé, eso es un poco especular. Y un poco por seguir avanzando, David, la siguiente pregunta que te hacía, que era un poco sí. el consejo tuyo que para los que estamos aquí, un poco, pues eso, que seguimos luchando, ¿no? Pues, mira, yo es que no me considero quien para dar consejos, porque además, normalmente los autores que publicamos hablamos un poco desde el sesgo del superviviente. O sea, que sea lo que a mí me ha funcionado no quiere decir que sea lo que le va a funcionar a todo el mundo. Yo, mira, retomando un poco el tema japonés, un escritor y samurái, Miyamoto Musashi, decía que hay más de un camino para llegar a la cima de la montaña. Y es totalmente cierto. O sea, yo creo que no hay que obsesionarse con hacer las cosas de una manera. Yo creo que el objetivo de cualquier escritor, el mejor consejo que se le puede dar es que escriba el mejor libro que sea capaz de escribir. Que lo trabaje, que lo pula y que cuando lo tenga listo, pues comienza a lo mejor moviéndolo primero si lo que quiere es llegar al mercado editorial tradicional, que puede que no sea el objetivo, pero si lo que quiere es eso, pues que lo mueva por agencias literarias y lo mueva por editoriales, que no sea impaciente, porque las editoriales funcionan a otro ritmo. El mercado editorial va muy lento y bueno, que pruebe ahí. Y si llega un momento que dice, yo sé que, o sea, que se ponga en un plazo, yo voy a intentarlo durante 2 años o durante 3 años. Y si llegado ese plazo sienten que no quieren seguir por ahí, pues que lo pongan en Amazon, que lo pongan en Amazon, porque hay muchas novelas muy buenas que no tienen hueco en el catálogo editorial, pero que puede que sí encuentren sus lectores a través de la autopublicación. Yo lo que no caería nunca es en el error de pensar que una novela solo es buena si está publicada en una editorial tradicional. Eso no es cierto, porque en el mercado de la autopublicación hay grandes novelas, hay novelas muy buenas. Entonces, yo no me obsesionaría. O sea, yo solo me obsesionaría con escribir la mejor historia que podamos escribir. Y luego lo otro es tener paciencia, persistencia y moverlo y, bueno, llegado el momento, pues decidir si lo vas a autopublicar. Muy bien, David. Pues
Yo por mi parte, agradecerte, no te quiero entretener más, llevamos aquí por más de una hora charlando, yo estoy encantado. Agradecerte tu tiempo, agradecerte tu amabilidad, tu generosidad para con nosotros y con el Café de la Factoría, por estar conmigo y con todos los amigos en esta tarde de jueves. Además, inmerso como estás en, pues esto, en todo lo que es la vorágine de firmas y todo lo que es la feria y demás. Desearte muchísima suerte, ya no solo con Hijos del Dios Binario, sino con lo que está por venir, que nos sigamos viendo muchas veces más, mucho tiempo más. Y bueno, pues que ojalá que sí, ¿no? Que aparezca esa oferta, no sé si de Finch o de quién, pero que aparezca y que podamos ver Hijos del Dios Binario en el cine, que yo creo que sería fantástico. Bueno, por ahora yo me conformo con agotar la primera edición de la novela, que va por buen camino, que está funcionando bien. Y bueno, eso ya son sueños y casi los mundos de Yuppie prácticamente. Bueno. Los sueños son, como dicen, ¿no? O sea que, fíjate tú, la alegría que me he llevado yo, además también voy a hacerlo como curiosidad, no por nada, ¿no? Pero vaya, momento friki de la entrevista. La alegría que me he llevado yo, que aparece de repente ayer por la tarde-noche, el gran Alberto Chicote retuiteando la entrevista para el Café de la Factoría con David Gil, ¿sabes? Y diciendo, ¡ole! Sí, la verdad es que sí. No, y además que Chicote tiene la novela en la mesa de noche y está deseando hincarle el diente. Y también es por mediación de Antonio Torrubia, que es amigo de Chicote, y le dijo, oye, te tienes que leer esta novela. Él la tiene ahí y yo sé que él está pendiente bastante de la novela y bueno, a ver si cuando se la lea tuitea algo, nos comenta algo, a ver qué le ha parecido y eso. Chicote, si nos estás viendo, un saludo, Chicote. Eso es, además que sí. Bueno, saludo para Torrubia, saludo para Chicote. Nosotros no tenemos ningún problema también en el Café de la Factoría en colocar la taza aquí sin ningún problema, no pesadilla en la cocina, lo que sea, pero bueno, sin problema. Que de hecho además también apareció por ahí con la camiseta con Torrubia, ¿no? De Hijos del Dios Binario, sí. Alberto, como curiosidad, ¿verdad, David? Te lo viste por ahí en alguna foto. Sí, es verdad. Bueno, es que Antonio Torrubia tiene amigos en muchos sitios, sus tentáculos llegan lejos, como solemos decir. Y además, claro, son gente a la que conoce porque la gente no lo suele saber porque Alberto Chicote, bueno, es cocinero en su faceta de chef, pero él es muy lector y es muy lector de literatura de género. Y como lector de literatura de género que es cliente habitual o en persona o desde la distancia de Gigamesh. Y todo el que pasa por Gigamesh pues tiene que conocer a Antonio Torrubia, con lo cual ahí se ha forjado una amistad que Antonio Torrubia, como buen librero, es prescriptor de Chicote, de lo que tiene que leer. Prácticamente Chicote pues va leyendo lo que Torrubia le dice, lo que Torrubia le manda, y una de las cosas con las que le está insistiendo mucho es con Hijos del Dios Binario. Así que de ahí viene el que él tenga este seguimiento con la novela en Twitter y todo eso. Sí, la verdad es que es una de estas anécdotas graciosas que te encuentras cuando publicas. Pues sí, la verdad es que sí, pero de todas formas es que desde aquí ya solo se puede crecer, solo se puede seguir creciendo, David. Yo creo que es fenomenal. Bueno, no te quiero entretener más. Reitero, muchísimas gracias de verdad por estar con todos nosotros. Muchísima suerte y espero que nos podamos seguir viendo. Hacemos otra entradilla de carrusel así o de tiempo de juego en otro momento más. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a ti y un abrazo a toda la gente de Factoría, a todos los que nos hayan visto. Fenomenal. Chicos, a todos vosotros me despido. Hasta el próximo mes. Veréis toda esta entrevista de nuevo publicada en el blog de Factoría. Podréis ver también todas las redes sociales, el contacto de la web y el blog de David para que le sigáis, para que vayáis viendo también un poco cómo va evolucionando. Y nada más, os espero en la siguiente entrega con un nuevo autor para el mes que viene. Besos, abrazos, soy JC Sánchez y esto es El Café de la Factoría. Vamos.